El tema de hoy es el maravilloso estado gaseoso. ¿Y por qué le digo maravilloso? Porque es uno de los temas que me apasiona, porque nos hace pensar en el comportamiento de los gases tanto en los procesos químicos como en los procesos de la vida diaria. Lo primero que tenemos que recordar son los tres estados fundamentales de la materia, que son sólido, líquido y gaseoso. Y claro, está el estado plasma, que en esta ocasión no lo vamos a considerar, ya que nos vamos a enfocar al estado gaseoso principalmente. Y vamos a ver las características de cada uno de estos estados físicos. Primeramente tenemos los gases, que carecen de forma y tampoco tienen un volumen definido, sino que ocupan el volumen del recipiente que los contiene. Son fácilmente compresibles, de baja densidad y se difunden fácilmente. ¿Qué significa difusión? Es el proceso que tienen las sustancias de poder propagarse o expandirse fácilmente. Los líquidos adoptan la forma del recipiente que los contiene, poseen volumen propio, prácticamente son incompresibles, densidad media y algunos se difunden. En el estado sólido, la forma es definida, tienen forma propia, también tienen un volumen determinado, son menos compresibles que los gases, tienen una densidad elevada y no se difunden. Vamos a ver qué nos dice la teoría cinético-molecular, que va enfocada al estado gaseoso. Los gases están formados por partículas muy pequeñas, conocidas con el nombre de moléculas, que se distribuyen uniformemente en el recipiente que los contiene. El tamaño de las moléculas es despreciable comparado con la distancia que las separa. Esto quiere decir que prácticamente la distancia entre una molécula y otra es muy grande. Las moléculas poseen movimiento desordenado en todas direcciones y en línea recta. Las colisiones de estas moléculas son perfectamente elásticas, es decir, que cuando chocan entre sí o contra las paredes del recipiente que los contiene, rebotan sin pérdida de energía. La fuerza de atracción que tienen estas moléculas es prácticamente despreciable, y el promedio de la energía cinética de las moléculas de un gas es directamente proporcional a la temperatura. Esto quiere decir que si aumenta la temperatura, aumenta la energía cinética de las partículas. O al revés, si aumenta la energía cinética de las partículas, también va a aumentar la temperatura del gas. Vamos a ver las variables que influyen en una sustancia en el estado gaseoso. Y estas variables son temperatura, presión, volumen y masa, a las cuales les llamamos unidades físicas. Vamos a empezar con la primera, que es la temperatura. La temperatura se puede definir como una medida de la energía cinética media de las moléculas de una sustancia. Y aquí podemos ver en la figura donde está de color azul, la temperatura es más baja y por lo tanto se ve que la energía cinética es baja. Sin en cambio, en el estado rojo, donde se supone que aumentó la temperatura, vemos que las moléculas se mueven con una mayor energía, tienen mayor rapidez en el movimiento. Esto es debido a que la temperatura aumentó y por lo tanto aumenta la energía cinética. Ahora veamos la definición de cero absoluto y las escalas de temperatura que existen. La temperatura a la cual la energía cinética de las partículas o de un gas es nula, es decir, cuando dejan de moverse completamente, se le conoce como el cero absoluto y dicha temperatura es a menos 273 grados centígrados. ¿Y qué significa grados centígrados o grados Celsius? Se le llama a esta la escala Celsius. La escala Celsius fue inventada en 1742 por el astrónomo sueco Andrés Celsius. Esta escala divide el rango entre las temperaturas de congelación y ebullición del agua en 100 partes iguales. También tenemos la escala Fahrenheit, que fue establecida por el físico holandés Gabriel Daniel Fahrenheit en 1724. Esta escala es ampliamente utilizada en los Estados Unidos y esta escala divide la diferencia entre los puntos de congelación del agua y de ebullición en 180 intervalos iguales, correspondiendo al punto de congelación del agua a 32 grados Fahrenheit y el punto de ebullición del agua a 212 grados Fahrenheit.
También tenemos la escala Kelvin. Esta escala lleva el nombre de William Thomson Kelvin, un físico británico que la diseñó en 1848 y prolonga la escala Celsius hasta el cero absoluto. Quiere decir que esta escala Kelvin inicia en el cero absoluto, que son menos 273 grados centígrados. La característica de esta escala es que no tiene valores negativos, por eso se le llama absoluta. Otra de las escalas que tenemos es la escala Rankine. Se denomina Rankine a la escala de temperatura que se define midiendo en grados Fahrenheit sobre el cero absoluto, por lo que carece igualmente como la escala Kelvin de valores negativos. Esta escala fue propuesta por el físico ingeniero escocés William Rankine en 1859. Para poder hacer la conversión entre unas escalas y otras, las expresiones que vamos a ocupar son las que tenemos aquí en esta parte inferior, las cuales las ocuparemos en los problemas de estado gaseoso. Otra de las unidades físicas que vamos a utilizar en el estudio de los gases es la presión. Al chocar las moléculas de un gas con las paredes del recipiente que las contiene, se ejerce una fuerza determinada en un área o superficie. Esto es, se produce una presión, la cual se puede expresar matemáticamente con la siguiente fórmula, que es presión es igual a fuerza sobre área, donde la P es la presión, F es la fuerza y A es el área. Para poder medir la presión de un determinado gas que está contenido en un recipiente, se utilizan los instrumentos de medición llamados manómetros, como es el caso que tenemos aquí. Y para poder determinar la presión atmosférica, el físico Torricelli hizo el siguiente experimento, que consistió en llenar un recipiente de mercurio en el cual embrocó un tubo de vidrio de 1 metro de altura. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues que el mercurio que estaba en el tubo empezó a salir hasta que llegó un momento en que la presión atmosférica no permitió más la salida del mercurio y se observó que el mercurio tenía una altura de 760 milímetros, por lo cual a la presión atmosférica al nivel del mar se le dio el valor de una atmósfera igual a 760 milímetros de mercurio. La presión normalmente la medimos en unidades de fuerza, como es, por ejemplo, gramos sobre centímetros cuadrado, kilogramos sobre centímetros cuadrado o en el sistema inglés en libras sobre pulgadas cuadradas. Sin embargo, en el estudio de los gases, la presión la vamos a medir comúnmente en lo que son atmósferas o milímetros de mercurio. Algunas de las equivalencias importantes que tenemos que tener en cuenta en los problemas de gases son las siguientes: que una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio, determinada en el experimento de Torricelli, el cual comentamos en la diapositiva anterior, igual a 760 torrs, igual a 14.7 libras sobre pulgada cuadrada, igual a 1.033 kilogramos sobre centímetro cuadrado, y también igual a 101.325 pascales o 101.325 kilopascales. El volumen es otra unidad física que se ocupa muy comúnmente en los gases y se denomina volumen de una sustancia al espacio que ocupa. En el caso de un gas es igual al recipiente que lo contiene y suele medirse en litros, en mililitros o en centímetros cúbicos. Y algunas de las equivalencias más comunes son estas: 1 metro cúbico es igual a 1000 litros, 1 litro tiene 1000 mililitros o 1000 centímetros cúbicos y un galón es igual a 3.785 litros. Otra unidad física importante que utilizamos en los gases es la masa y es la cantidad de materia que contiene un cuerpo. La unidad de medición de la masa en el sistema internacional es en kilogramos, pero nosotros en el laboratorio vamos a utilizar comúnmente lo que son los gramos, que equivale a la milésima parte de un kilogramo. Y como unidades de conversión principal tenemos las siguientes, que una tonelada es igual a 1000 kilos, un kilogramo es igual a 1000 gramos, un gramo es igual a 1000 milogramos, una libra es igual a 453 gramos y una onza es igual a 28.35 gramos. Y como ustedes vieron en el laboratorio, el instrumento que utilizamos para medir las sustancias es la balanza granataria.
Ahora vamos a analizar las unidades químicas. La primera de ellas es el peso atómico. ¿Y qué es el peso atómico? Es el peso promedio de un átomo de un elemento en relación con el peso del átomo de carbono 12, el cual se ha asignado el peso de 12 unidades de masa atómica. Por ejemplo, vamos a ver el caso del helio, que es un gas y que su peso atómico es 4.003 ya redondeado unidades de masa atómica. Esto quiere decir que el helio pesa aproximadamente una tercera parte de lo que pesa el átomo de carbono, que tiene un peso atómico de 12. Otra de las unidades químicas importantes en el estudio de los gases es el peso molecular o masa molecular. Este peso molecular de una sustancia se determina teóricamente por la suma de los pesos atómicos de los elementos que conforman dicha molécula. Por ejemplo, en el caso de esta molécula que es el cloruro de sodio, ¿cuál será su peso molecular? Debe ser el peso atómico de cada uno de los elementos sumado, en este caso del sodio y el cloro, el cual nos da 58.43. Unidad química mol o molécula gramo. El mol de un átomo es la masa atómica de dicho átomo expresada en gramos y de manera análoga la masa molecular de cualquier compuesto expresada en gramos corresponde a un mol de dicho compuesto. Así, por ejemplo, en el caso de la molécula del agua, que es la que estamos aquí ejemplificando, el cual es el oxígeno, el átomo más grande y tiene dos átomos de hidrógeno. La masa molecular del agua será igual a 18 UMAS, pero una mol de agua pesará 18 gramos. Otra unidad química importante es el número de Avogadro, y es el número de partículas, ya sean átomos, moléculas, iones, que constituyen una mol, que es igual a 6.023 por 10 a la 23. También tenemos el volumen molar o volumen molecular gramo, que es el volumen que ocupa una mol de cualquier sustancia a las condiciones normales de presión y temperatura. Estas condiciones normales son 273 Kelvin y una atmósfera de presión, y este volumen molecular gramo es igual a 22.4 litros. Esto quiere decir que una mol de agua, como ya lo vimos anteriormente, pesa 18 gramos de agua, contiene 6.023 por 10 a la 23 moléculas de agua y ocupa un volumen de 22.4 litros a 273 Kelvin y una atmósfera de presión.